A partir del verano de 1943, el curso de la Segunda Guerra Mundial en Europa dio un giro decisivo cuando los aliados dirigieron su mirada hacia el vientre blando del eje, la península itálica. La invasión de Sicilia en julio de ese año, denominada Operación Husky, abrió el frente mediterráneo con una fuerza combinada anglo-estadounidense. Tropas paracaidistas estadounidenses cayeron en la oscuridad, mientras divisiones británicas avanzaban por el litoral. El dominio aéreo aliado y la creciente presión naval hicieron insostenible la defensa alemana. A medida que Sicilia caía, Benito Mussolini era depuesto por el Gran Consejo Fascista el 25 de julio de 1943, arrestado por órdenes del rey Víctor Manuel III y reemplazado por el mariscal Pietro Badoglio, quien inició conversaciones secretas con los aliados. La rendición italiana se firmó el 3 de septiembre de 1943, coincidiendo con el desembarco aliado en Calabria. Sin embargo, Adolf Hitler reaccionó de inmediato. Ordenó la ejecución de la Operación Axe, el desarme del ejército italiano, la ocupación del país y el rescate de Mussolini, quien sería reinstalado como líder del efímero Estado títere, la República Social Italiana de Salò. Más de 600.000 soldados italianos fueron hechos prisioneros y enviados a campos en Alemania por negarse a seguir combatiendo. Italia dejaba de ser un aliado y se convertía en territorio de guerra. El verdadero rival de los angloamericanos era la Wehrmacht. En este escenario emergió una figura clave, el mariscal alemán Albert Kesselring, veterano del Frente Occidental y especialista en guerra defensiva. Hitler le otorgó el comando supremo del teatro italiano. Kesselring comprendió que no podía detener la invasión aliada en las costas del sur, debía retrasarla, desgastarla y canalizarla hacia terrenos favorables. Ordenó la construcción de múltiples líneas defensivas a través de la península, aprovechando la naturaleza montañosa del centro de Italia. La más poderosa de estas fortificaciones sería la línea Gustav, extendida desde el río Garigliano hasta la cordillera de los Apeninos, con su bastión central en la histórica abadía de Montecassino, fundada en el año 529 por Benito de Nursia. Mientras tanto, los aliados desembarcaron en Salerno, Operación Avalanche, el 9 de septiembre de 1943. La resistencia alemana fue feroz. Las fuerzas de Kesselring, hábiles en el uso del terreno, iniciaron contraataques que estuvieron a punto de arrojar al mar a los invasores. Solo el apoyo naval y aéreo permitió consolidar la cabeza de playa. La ocupación de Nápoles, el 1 de octubre de 1943, ofreció a los aliados su primer puerto estratégico en el continente, pero a costa de intensos combates urbanos y destrucción masiva. La población civil italiana, atrapada entre dos fuegos, padecía hambre, saqueos y represalias. Hitler ordenó aplicar tácticas de tierra arrasada, volando puentes, quemando cosechas y destruyendo infraestructuras para frenar el avance enemigo. A medida que el otoño de 1943 avanzaba, los aliados se enfrentaron a una realidad imprevista. Italia no sería la retirada fácil que habían imaginado. El terreno montañoso favorecía la defensa. Las condiciones climáticas empeoraron. Los ríos crecidos, las carreteras fangosas y las constantes emboscadas ralentizaban el avance. El objetivo estratégico era llegar a Roma, pero para alcanzar la capital debían atravesar las líneas alemanas, protegidas por artillería camuflada, campos de minas y posiciones interconectadas construidas con precisión matemática. En enero de 1944, con el frente estancado delante de la línea Gustav, los aliados decidieron una maniobra audaz para romper el equilibrio, la Operación Shingle, un desembarco anfibio en Anzio, al sur de Roma, planeado para rodear las defensas alemanas desde la retaguardia. Sin embargo, las fuerzas desembarcadas permanecieron inmóviles durante días cruciales, lo que permitió a Kesselring contraatacar con fuerzas superiores y contener a los invasores en una estrecha cabeza de playa. El fracaso inicial de Anzio confirmó que Kesselring mantendría el control del ritmo de la campaña. En paralelo, la línea Gustav se mantenía intacta. La clave de esta línea era Montecassino, una elevación dominante sobre el valle del Liri y el río Rápido, paso obligado hacia Roma. La abadía benedictina que coronaba la montaña era más que un sitio religioso. Era un punto de observación natural que permitía controlar cada movimiento enemigo durante kilómetros.
Los aliados sospechaban que los alemanes la utilizaban para dirigir fuego de artillería, aunque no había evidencias claras. Kesselring había ordenado no ocuparla, sabiendo que destruir un monumento milenario podría generar indignación internacional. Las fuerzas aliadas enfrentaban otro desafío. La composición multinacional de sus tropas generaba complejidades en la coordinación. Americanos, británicos, franceses, indios, neozelandeses, polacos, marroquíes y canadienses operaban bajo mandos distintos, con doctrinas diferentes y lenguas múltiples. Frente a ellos se encontraba la 10ª y la 14ª Armada alemana, reforzadas con paracaidistas, Fallschirmjäger y unidades panzergranaderos, soldados endurecidos por años de combate en todos los frentes del continente. El invierno de 1943 convirtió la campaña en una batalla de resistencia moral y física. La lluvia incesante transformó los campos en lodazales. Los ríos se desbordaban, las temperaturas descendían bajo cero durante las noches. La visibilidad se reducía. Las tropas aliadas debían avanzar a pie cargando equipo pesado bajo fuego constante. Cada colina conquistada se pagaba en vidas humanas. En este contexto se tomó la decisión. Para romper la línea Gustav era necesario lanzar una ofensiva directa contra Montecassino. El 12 de enero de 1944, el Cuarto Ejército estadounidense se preparó para cruzar el río Rápido. La batalla de Montecassino estaba por comenzar no como un solo enfrentamiento, sino como una serie de ofensivas sangrientas que se extenderían durante 4 meses y marcarían uno de los episodios más costosos de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas enfrentadas, diversidad y liderazgo. Desde los primeros planes trazados en Argel hasta los despachos en Londres y Washington, la batalla de Montecassino se configuró como un conflicto sin precedentes en la historia militar moderna. Frente al ejército alemán, homogéneo, disciplinado y dirigido por mandos veteranos, se alzaba una coalición sin parangón en la historia bélica contemporánea. El mando supremo aliado en Italia estaba en manos del general británico Harold Alexander, un oficial de porte aristocrático, calmado y profundamente diplomático. Su estilo contrastaba con el del general estadounidense Mark Clark, comandante del Quinto Ejército. Clark era ambicioso, enérgico, carismático y para muchos peligrosamente obsesionado con la gloria personal. Mientras Alexander representaba la experiencia del Imperio Británico, Clark simbolizaba la nueva potencia militar que buscaba consolidarse como líder global en el escenario del conflicto. Bajo el mando de ambos, el variopinto mosaico aliado se estructuraba en cuerpos de ejército que hablaban 11 idiomas diferentes y usaban equipos incompatibles entre sí. El Quinto Ejército estadounidense estaba compuesto no solo por divisiones de Estados Unidos, sino también por tropas brasileñas, batallones de puertorriqueños y unidades afroamericanas segregadas que combatían en labores de ingenieros y artilleros bajo mandos blancos. A su lado, el Octavo Ejército británico incluía divisiones de Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y Canadá. Las tropas de la India británica, pertenecientes al Raj, estaban formadas por sikhs, musulmanes, hindúes y gurkhas nepaleses. Marchaban con turbantes, cuchillos kukri y oraciones rituales antes de cada ataque. Los gurkhas eran considerados tropas de asalto de élite, admirados incluso por sus enemigos por su ferocidad silenciosa en el combate cuerpo a cuerpo. Francia aportó un contingente singular, el Cuerpo Expedicionario Francés del general Alphonse Juin, compuesto por unidades coloniales del norte de África, especialmente marroquíes y argelinas. Los gumies marroquíes, expertos montañeses del Atlas, avanzaban por rutas imposibles para cualquier ejército occidental. Luchaban con una combinación de armas modernas y tácticas ancestrales de infiltración nocturna. Su reputación se extendería por toda Italia. Nueva Zelanda contribuyó con tropas curtidas en los combates del norte de África, bajo el mando del general Bernard Freyberg, un soldado legendario que había sido herido 9 veces y también había sobrevivido al hundimiento de un crucero en Gallipoli. Polonia, devastada por la invasión nazi y traicionada por el pacto de no intervención soviético, llegó a Montecassino con un objetivo existencial. Bajo el mando del general Władysław Anders, los soldados polacos combatían para redimir a su patria ocupada y demostrar al mundo su derecho a la soberanía.
Muchos de ellos habían pasado por gulags soviéticos antes de ser liberados tras la invasión alemana a la URSS. Vestían uniformes británicos, portaban rosarios y retratos de familiares desaparecidos, convencidos de que cada colina conquistada era un paso hacia la liberación de Varsovia. Frente a ellos, el ejército alemán presentaba una composición mucho más coherente. Las fuerzas defensoras de la línea Gustav pertenecían principalmente a la 10ª y 14ª Armada de la Wehrmacht, pero el corazón de la defensa de Montecassino recaía en una unidad de élite, la primera división paracaidista o Fallschirmjäger, al mando del general Richard Heydrich. Estos paracaidistas eran considerados los soldados más duros del ejército alemán, veteranos de Creta, África y el Frente Oriental. Su entrenamiento enfatizaba el combate con iniciativa propia, la supervivencia en aislamiento y la capacidad de transformar cualquier posición defensiva en una trampa mortal. El liderazgo alemán en Italia era una combinación de poder militar y voluntad política. Albert Kesselring, designado por Hitler como comandante supremo, no solo era un estratega defensivo brillante, sino un maestro del engaño. Utilizaba señuelos para atraer los bombardeos aliados lejos de sus verdaderas posiciones. Ordenaba construir posiciones de artillería dentro de cuevas ocultas, protegidas por rocas naturales. Adolf Hitler exigía resistencia absoluta. Cada metro de terreno perdido debía costar al enemigo un precio desproporcionado. Los oficiales alemanes aplicaban esta directiva con rigor implacable. Otro componente crítico era el apoyo aéreo y logístico. Aunque los aliados contaban con superioridad aérea, las condiciones meteorológicas y la orografía reducían su efectividad. Las tropas de montaña alemanas, equipadas con mulas y herramientas alpinas, mantenían un flujo constante de municiones y alimentos. Sus líneas de suministro, aunque severamente castigadas por los bombardeos, se regeneraban con rapidez gracias a la disciplina y a la capacidad de los ingenieros del Reich. Las diferencias ideológicas también formaban parte del conflicto. Para muchos aliados coloniales, Montecassino no era solo una batalla europea, sino una oportunidad de demostrar lealtad al imperio que los gobernaba. Para los polacos era una batalla por el honor nacional ante los ojos del mundo. Para los estadounidenses era un paso necesario hacia Roma, con la mirada puesta ya en Normandía. Para los marroquíes era un combate ancestral por reputación, fe y supervivencia. En cambio, los alemanes luchaban por retrasar lo inevitable y garantizar la retirada ordenada de sus fuerzas hacia el norte. Cada día que retrasaban a los aliados era un día más para fortificar la línea Hitler, la línea gótica y el último bastión en los Alpes. El choque en Montecassino convirtió esta diversidad en una sinfonía caótica. Las órdenes tenían que traducirse a varios idiomas, las comunicaciones se interrumpían constantemente y las estrategias divergían entre mandos británicos y estadounidenses. El mando alemán, con una sola cadena de mando directa hacia Berlín, actuaba con mayor rapidez operativa. Kesselring, convencido de que podía derrotar políticamente a los aliados antes que militarmente, apostaba a que la multiplicidad de nacionalidades generaría tensiones internas y que la destrucción del monasterio provocaría escándalo internacional. Esta disparidad entre una defensa homogénea y un ataque multinacional sería un factor determinante en la dinámica de la batalla que estaba a punto de desatarse. El 12 de enero de 1944, al amanecer, los ingenieros estadounidenses comenzaron a colocar botes de asalto en las aguas heladas del río Rápido, iniciando la primera ofensiva aliada contra Montecassino. La primera ofensiva aliada, enero de 1944. El 12 de enero de 1944, los motores de los botes de asalto comenzaron a vibrar en silencio en las riberas del río Rápido. La niebla se elevaba desde el agua como un sudario, mientras los soldados del segundo cuerpo estadounidense, al mando del teniente general Jeffrey Keyes, recibían sus últimas órdenes. El plan, concebido por el general Mark Clark, consistía en abrir una brecha decisiva en la línea Gustav mediante un cruce frontal del río, tomar la localidad de Sant'Angelo y avanzar hacia Montecassino. La operación era arriesgada. El terreno estaba minado, el enemigo atrincherado y el río, alimentado por las recientes lluvias, corría con fuerza devastadora. Los ingenieros del ejército, encargados de colocar puentes portátiles bajo fuego, fueron los primeros en adentrarse en el cauce.
Cavaban en la ribera buscando anclar sus estructuras mientras los proyectiles alemanes comenzaban a caer con precisión quirúrgica. La Wehrmacht había anticipado el movimiento. Kesselring sabía que el enemigo debía avanzar por ese punto y había reforzado cada posible cruce con nidos de ametralladoras, cañones antitanque y piezas de artillería ocultas en las laderas. La 15ª División Panzergrenadier y elementos de la 44ª División de Infantería eran los encargados de infligir el máximo daño. Los Fallschirmjäger, camuflados entre los olivares, observaban con prismáticos el movimiento enemigo, listos para dirigir el fuego. A medida que las primeras compañías cruzaban el río en botes inflables, los obuses alemanes comenzaron a caer directamente sobre el cauce. Muchos soldados murieron antes de tocar la otra orilla. Otros se hundieron en el agua helada cuando los botes fueron destrozados. Los que consiguieron avanzar se encontraron atrapados en alambres de púas ocultos bajo el fango. El mayor número de bajas se registró entre los ingenieros, cuyo sacrificio se volvió legendario. Aún así, algunos lograron colocar secciones de puentes Bailey, construidos a mano, pieza por pieza, bajo fuego directo. El avance continuó durante la noche del 20 de enero. Bajo la luz de los cohetes iluminantes lanzados por los alemanes, el paisaje se transformaba en un escenario espectral. Cada intento de reforzar la cabeza de puente se encontraba con contraataques inmediatos. Los soldados estadounidenses, agotados y empapados, cavaban trincheras en el barro, mientras los francotiradores enemigos apuntaban a cualquier movimiento. Los comandantes en tierra enviaban mensajes desesperados solicitando refuerzos. La artillería estadounidense respondió con salvas masivas, pero el terreno dificultaba el cálculo de las trayectorias y muchos proyectiles impactaron lejos de las posiciones enemigas. El 21 de enero, el general Clark ordenó continuar el ataque a toda costa. Tenía la presión de demostrar que el Quinto Ejército podía romper la línea Gustav sin esperar al desembarco de Anzio. La operación en el litoral debía ser apoyada por un avance frontal, de lo contrario, las tropas desembarcadas serían aniquiladas. Clark sabía que el enemigo poseía una reserva limitada de fuerzas móviles. Si lograba fijarlas en Montecassino, el desembarco podría consolidarse. Pero el precio de esta decisión fue brutal. Los informes de inteligencia habían subestimado la preparación alemana. Las posiciones defensivas estaban interconectadas por túneles excavados en roca caliza. Las ametralladoras en los flancos creaban un fuego cruzado mortal. El río se convirtió en un matadero. Durante el segundo día del asalto, las divisiones estadounidenses intentaron flanquear el cruce por los pueblos de San Germano y Sant'Angelo. Las tropas debían avanzar entre ruinas, donde cada edificio había sido minado previamente. Las casas explotaban al paso de los soldados. Los tanques Sherman, atrapados en el barro, eran presa fácil de los cañones anticarro alemanes. Los operadores de radio informaban que no podían distinguir las líneas del frente. Muchas compañías habían sido virtualmente destruidas y las unidades estaban fragmentadas. El general Keyes, desde su puesto de mando en Benafro, hablaba de la necesidad de persistir hasta el límite de la resistencia humana. La noche del 21 al 22 de enero, el río se tiñó de rojo. Los cuerpos flotaban arrastrados por la corriente. Fuera, los altavoces alemanes transmitían mensajes en inglés llamando a la rendición. No sacrifiquen sus vidas por generales que no están aquí. Clark consideró cancelar el ataque, pero ordenó una tercera oleada. El 22 de enero, el 20º Cuerpo Británico desembarcó en Anzio con el objetivo de cortar las comunicaciones alemanas y obligar a Kesselring a retirarse de la línea Gustav. Sin embargo, el desembarco no logró avanzar más allá de la playa. Al enterarse de que Anzio estaba contenido, Kesselring decidió continuar la defensa en Montecassino. La batalla por el Rápido continuó sin tregua. El 23 de enero, los supervivientes del segundo cuerpo se retiraron a sus posiciones originales. La ofensiva había fracasado. De las dos divisiones iniciales, la 36ª División de Infantería había perdido casi el 50% de sus efectivos. El cruce del río Rápido fue declarado una de las operaciones más sangrientas e inútiles del frente europeo. El terreno seguía en manos alemanas. Las pérdidas aliadas superaron las 2000 bajas en apenas 3 días de combate. El río seguía siendo una muralla de agua y fuego, pero el fracaso no detuvo a los mandos aliados.
Para ellos, Monte Cassino no era una batalla opcional. Era la llave de Roma, y Roma, más que una capital estratégica, era un símbolo político. Su captura demostraría al mundo que los aliados podían liberar a Europa paso a paso. A partir del 24 de enero, nuevas fuerzas serían desplegadas. Británicos, indios, neozelandeses y franceses tomarían el relevo. La primera ofensiva estadounidense había terminado en desastre, pero la batalla apenas comenzaba. La línea Gustav permanecía intacta. El 24 de enero, las posiciones alemanas en las laderas de Monte Cassino recibieron un mensaje directo desde Berlín: resistan hasta el último hombre. El dilema del monasterio: arte o estrategia. Desde el primer momento en que los aliados pusieron sus ojos sobre la línea Gustav, el monasterio de Monte Cassino dominaba su atención como una sombra ancestral. Alzado sobre una colina de más de 500 metros, con muros de piedra tan antiguos como la propia Europa cristiana, el monasterio no era solo un punto geográfico, era un símbolo de 1400 años de historia, el corazón espiritual de la orden benedictina y uno de los centros monásticos más importantes del continente. Fundado en el año 529 por San Benito de Nursia, había sobrevivido a saqueos lombardos, terremotos y guerras medievales, reconstruido una y otra vez como emblema de la continuidad de la civilización occidental. En 1944 se encontraba en medio del frente más feroz de la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Albert Kesselring, consciente de su valor cultural y del impacto propagandístico que tendría su destrucción, proclamó públicamente que el monasterio no sería utilizado por el ejército alemán con fines militares. Emitió órdenes estrictas prohibiendo la presencia de tropas en su interior y estableció un perímetro de exclusión. Los monjes benedictinos, liderados por el abad Gregorio di Amare, seguían habitando el recinto, protegiendo manuscritos, reliquias y obras de arte únicas. Con ayuda de las autoridades del Vaticano, lograron evacuar parte del patrimonio hacia Roma, pero permanecieron en el monasterio para mantener su neutralidad. Los alemanes escoltaban convoyes con obras de arte procedentes de Nápoles y Monte Cassino, temiendo que los bombardeos aliados destruyeran siglos de cultura europea. Irónicamente, muchos de estos tesoros fueron colocados temporalmente dentro del monasterio, considerado al menos oficialmente como zona protegida por el derecho internacional. Sin embargo, mientras en la cúspide del poder religioso se apelaba a la neutralidad, en los cuarteles aliados crecían las sospechas. Observadores estadounidenses reportaron señales luminosas y movimientos de figuras en las terrazas del monasterio. Algunos creían ver antenas de radio, otros supusieron que los paracaidistas alemanes utilizaban las murallas como puntos de observación. En realidad, las posiciones de artillería alemana se hallaban en las laderas circundantes y en cuevas naturales, camufladas con precisión. Desde allí, los artilleros podían dirigir fuego sobre cualquier intento de avance aliado hacia el valle del Liri. El monasterio, aunque no ocupado, estaba en el centro de un dispositivo defensivo formidable. La disputa se intensificó cuando el general neozelandés Bernard Freyberg asumió el mando del segundo cuerpo del ejército del Imperio Británico y recibió la tarea de reanudar los ataques sobre Monte Cassino tras el fracaso estadounidense en el río Rápido. Freyberg estaba convencido de que el monasterio servía como punto de observación. Solicitó autorización para bombardearlo. El general Harold Alexander no dio una respuesta inmediata, mientras que Mark Clark, presionado por su reciente fracaso, apoyó la medida. En Londres y Washington, la cuestión adquirió un carácter ético y político. ¿Era legítimo destruir un monumento religioso de valor incalculable en nombre de la guerra moderna? Algunas figuras aliadas defendían con vehemencia la preservación del edificio. Oficiales del Vaticano emitieron comunicaciones urgentes. Se recordó al mando que el derecho de la Haya protegía edificios religiosos siempre que no fueran usados con fines militares. Freyberg insistía: la mera posibilidad de observación bastaba para justificar su destrucción. Argumentaba que, aunque no hubiera tropas dentro, el monasterio seguía representando un punto muerto en el que los alemanes podían instalarse en cualquier momento. El 11 de febrero, un avión de reconocimiento tomó fotografías que parecían mostrar movimientos sospechosos cerca de las murallas. Los informes, ambiguos y contradictorios, se multiplicaron.
En paralelo, los habitantes de los pueblos cercanos, desplazados por la guerra, buscaron refugio en el monasterio. Campesinos, mujeres, ancianos y niños italianos dormían entre sus muros creyendo que era un lugar sagrado e intocable. El abad de Amare mantuvo conversaciones directas con oficiales alemanes, reiterando que no permitiría la presencia militar dentro del recinto. Incluso envió cartas firmadas de su puño y letra a los mandos aliados, garantizando que ningún soldado alemán había ingresado allí. Alexander recibió la carta, pero Freyberg la consideró irrelevante para sus objetivos tácticos. El 13 de febrero se reunió el alto mando aliado. Freyberg expuso su caso con determinación. Cada día que el monasterio permanecía en pie, la batalla se perdía. El Valle del Liri no podía ser tomado si los observadores alemanes seguían dominando el campo visual desde lo alto. Alexander, bajo presión de los británicos y estadounidenses, finalmente autorizó el ataque. Señaló que no había evidencia concluyente de uso militar, pero que la destrucción rompería el posible refugio enemigo y allanaría el camino para la infantería. La orden se firmó la noche del 14 de febrero de 1944. La decisión no fue anunciada públicamente. Los aviadores aliados recibieron instrucciones de destruir el monasterio completamente. Se prepararon bombarderos pesados B-17 Flying Fortress y B-25 Mitchell, acompañados de cazabombarderos ligeros. El objetivo fue clasificado como zona controlada por el enemigo. Las tropas aliadas en tierra fueron advertidas de que no debían acercarse al área hasta después del bombardeo. Las unidades alemanas, al enterarse por interceptaciones de radio, comenzaron a replegar sus posiciones inmediatamente alrededor del monasterio, previendo que las ruinas serían defensivamente más útiles que el edificio intacto. La mañana del 15 de febrero, antes de que los primeros aviones aparecieran en el cielo, el abad di Amare inició la misa en la cripta inferior. Civiles italianos se arrodillaban junto a los monjes. A las 9:28 se vio la primera formación de bombarderos aliándose con el sol naciente. Los observadores aliados en el Valle del Liri escucharon el rugido de los motores mientras cientos de bombas comenzaron a desprenderse del vientre de los aviones. El monasterio, intacto desde la Edad Media, se convirtió en cuestión de minutos en un blanco de destrucción total. El bombardeo de Montecassino, 15 de febrero de 1944. A las 9:45 de la mañana, el cielo sobre el Valle del Liri se oscureció con la silueta de más de 250 bombarderos. Desde tierra, los soldados aliados miraban en silencio cómo los B-17 Flying Fortress, en formación escalonada, se alineaban sobre la colina sagrada. Cada aparato llevaba toneladas de bombas de demolición de 500 y 1000 libras. Era el preludio de un acto que marcaría para siempre la conciencia de la guerra moderna. El monasterio de Montecassino, símbolo del cristianismo occidental, se encontraba en completa calma. Dentro de sus muros, más de 200 civiles italianos se congregaban en sótanos y criptas buscando protección. Los monjes benedictinos rezaban en voz baja. El abad Gregorio di Amare sostenía en sus manos una reliquia de San Benito. No había tropas alemanas en el recinto. Las únicas figuras armadas estaban a cientos de metros en las laderas circundantes, observando el espectáculo que estaba por estallar con una mezcla de incredulidad y oportunidad estratégica. El primer estruendo sacudió la cima de la colina. Una serie de bombas de alto explosivo impactó sobre los muros norte y este del edificio, levantando columnas de polvo y fragmentos de mármol que se elevaron a decenas de metros. La onda expansiva destrozó vitrales medievales y techos renacentistas en una fracción de segundo. Los civiles, atrapados entre muros centenarios, fueron aplastados por escombros. Los monjes, incapaces de entender lo que ocurría, corrieron hacia las criptas mientras la abadía se desmoronaba sobre sus cabezas. En 4 oleadas consecutivas los bombarderos continuaron su ataque. Entre las 9:45 y las 13:30, más de 1.400 toneladas de bombas fueron lanzadas sobre Montecassino. El edificio, que había resistido a lombardos, normandos, napoleónicos y terremotos, no pudo soportar la furia aérea del siglo XX. Las bóvedas construidas por Carlo Maderno en el siglo XVII se derrumbaron como castillos de arena. Las bibliotecas, que contenían códices de incalculable valor, ardieron en cuestión de minutos. El polvo lo cubrió todo,
ocultando gritos, cuerpos y rezos. El coronel estadounidense William Owen, observando desde un puesto avanzado, describió el bombardeo como una catástrofe monumental. No se escucharon vítores ni gestos de triunfo. Incluso entre los soldados aliados había silencio. Algunos se santiguaban, otros bajaban la mirada, no todos aprobaban la destrucción. El general Alexander había ordenado que no se tomaran fotografías oficiales del interior tras el ataque. El Vaticano, informado inmediatamente por radio, condenó el bombardeo como un acto de barbarie. Pero para los alemanes, la destrucción del monasterio supuso una ventaja táctica imprevista. En cuanto el último avión se retiró, los paracaidistas del general Heydrich comenzaron a moverse hacia las ruinas. Sabían que los escombros de piedra gruesa eran mucho más fáciles de defender que los muros intactos. Convirtieron las criptas colapsadas y los pasillos semienterrados en puestos de tiradores. Las zonas derrumbadas proporcionaban cobertura perfecta contra artillería y morteros. La destrucción, lejos de romper la línea Gustav, la había fortalecido. A pocos kilómetros al sur, el general Bernhard Freyberg dio la orden de avanzar inmediatamente sobre las ruinas, convencido de que el bombardeo había eliminado toda resistencia. Las tropas indias del 4º Regimiento Rajputana Rifles y los Gurkhas del 1er Batallón de Fusileros Gurkhas se prepararon para ascender la colina, pero al aproximarse fueron recibidos por el fuego de ametralladoras alemanas perfectamente camufladas. Los Fallschirmjäger habían establecido su cuartel general en lo que quedaba de la biblioteca principal, ahora cubierta de polvo, y usaban los escombros como parapetos impenetrables. Mientras tanto, en el valle, los servicios de inteligencia aliados comenzaron a recibir informes que confirmaban lo que algunos ya sospechaban. No se había encontrado evidencia de tropas alemanas dentro del monasterio antes del bombardeo. Los monjes sobrevivientes relataron que nunca hubo soldados del Eje dentro del recinto. Los testimonios de civiles italianos coincidían. Las fotografías aéreas tomadas antes del ataque mostraban el edificio intacto, sin señales de ocupación militar. El bombardeo había destruido un monumento milenario y matado a decenas de civiles sin obtener ventaja estratégica inmediata. El 16 de febrero, la artillería aliada entró en acción para apoyar el avance de la infantería. Cada colina cercana fue bombardeada. Las formaciones de ataque neozelandesas intentaron abrirse paso por el valle del Liri, pero los alemanes seguían controlando las alturas. El barro, la lluvia y las minas ralentizaban cada movimiento. Los soldados aliados debían avanzar agachados entre cráteres aún humeantes bajo el fuego constante de morteros alemanes. Los observadores del Eje utilizaban reflectores nocturnos para detectar cualquier movimiento y dirigir fuego inmediato. En Roma, los diplomáticos del Vaticano exigieron explicaciones. El Papa Pío XII evitó un pronunciamiento público directo, pero envió una nota privada a Franklin D. Roosevelt expresando su profunda tristeza. En Londres, Winston Churchill, presionado por la indignación mundial, declaró que el bombardeo había sido una decisión puramente militar. En Berlín, Joseph Goebbels lanzó una campaña propagandística mostrando la destrucción del monasterio como prueba de la barbarie aliada, comparándola con los saqueos de los hunos de la Edad Media. Para los soldados en el terreno, el significado era más inmediato. El monasterio ya no era una estructura religiosa intocable, sino el centro de una fortaleza alemana. Su destrucción no había acercado la victoria, al contrario, había marcado el inicio de una fase aún más sangrienta de la batalla. La montaña sagrada de San Benito se había convertido en una ciudad de ruinas, un laberinto de piedra y muerte donde cada piedra caída ocultaba un fusil, una trampa o un francotirador. Al atardecer del 17 de febrero, mientras el humo todavía se elevaba desde lo alto del monte, la bandera con la cruz germánica ondeaba sobre los escombros del monasterio. El uso de las ruinas por las tropas alemanas. Tras el bombardeo del 15 de febrero de 1944, Montecassino dejó de ser un monasterio para convertirse en una fortaleza. Las explosiones que habían reducido a escombros las paredes milenarias generaron un paisaje de rocas fracturadas, pasadizos improvisados y cavidades perfectas para ocultar posiciones defensivas. En cuestión de horas,
Los soldados de la primera división paracaidista alemana se infiltraron en las ruinas, sabiendo que el santuario destruido se había transformado, paradójicamente, en el bastión ideal para detener el avance aliado. Los Fallschirmjäger, bajo el mando del general Richard Heydrich, actuaron con precisión quirúrgica. Utilizaron las criptas semicolapsadas como centros de mando, instalaron ametralladoras MG-42 en aberturas naturales entre bloques de mármol derrumbado y camuflaron francotiradores en las galerías derruidas de los antiguos claustros. Cada columna caída se convirtió en un parapeto, cada bóveda destruida en una trinchera improvisada. El fuego cruzado que generaron cubría los accesos desde el valle y desde las laderas del monte, creando zonas de muerte imposibles de flanquear. El terreno, antes dominado por paredes rectas y muros lisos, se transformó en un laberinto irregular. La artillería aliada no podía destruir lo que ya estaba destruido. Las bombas que seguían cayendo sobre la colina solo alteraban mínimamente el campo defensivo alemán, mientras levantaban nubes de polvo que cegaban a los atacantes. Los paracaidistas habían memorizado cada recoveco. Los oficiales alemanes colocaron minas antipersonales en corredores estrechos, trampas explosivas dentro de pasadizos y cables entre ruinas para activar cargas ocultas. El monasterio se convirtió en una trampa. Las ruinas permitían a los defensores moverse sin ser vistos. Habían excavado túneles que conectaban los restos de la basílica con las terrazas inferiores. Utilizaban estos túneles para reabastecerse de municiones durante la noche, cuando los aliados reducían sus ataques debido a la baja visibilidad. Los observadores alemanes se desplazaban entre posiciones, comunicándose por teléfono de campaña con baterías ocultas en las laderas. Desde allí dirigían fuego con una precisión que hacía imposible el avance enemigo. El comandante Heydrich, en un mensaje interceptado por los aliados, describió la nueva posición como una fortaleza natural creada por nuestros enemigos. Mientras tanto, la propaganda alemana explotaba la destrucción del monasterio con fines políticos y morales. Fotografías de monjes desplazados, manuscritos quemados y columnas colapsadas circulaban entre los soldados del eje. Los panfletos distribuían la idea de que los aliados no solo luchaban contra el ejército alemán, sino contra la historia y la fe cristiana. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, declaró que Monte Cassino era el Verdún de Italia, una batalla donde la civilización debía resistir al barbarismo moderno. Los soldados alemanes, inspirados por esta narrativa, juraron no rendirse. El coronel Julius Schlegel, responsable de evacuar obras de arte del monasterio antes del bombardeo, se convirtió en figura simbólica entre los defensores. Su decisión de salvar manuscritos medievales, esculturas y reliquias fue utilizada por los mandos como prueba del respeto alemán por la cultura europea. En contraposición, la destrucción del monasterio patrimonial por los aliados fue descrita como la profanación definitiva. En el campo de batalla, la realidad era implacable. Cada intento aliado de acercarse a las ruinas resultaba en un baño de sangre. Los gurkas nepalíes intentaron avanzar por las terrazas orientales, escalando con cuerdas entre los escombros. Fueron recibidos por granadas de mano alemanas arrojadas desde posiciones ocultas. Los soldados indios del 4º Regimiento Rajputana lograron tomar una sección del muro perimetral, pero fueron rechazados por un contraataque nocturno con lanzallamas. Las tropas neozelandesas, al mando del general Freyberg, lanzaron un asalto directo el 17 de febrero, pero quedaron atrapadas en campos de minas cubiertos por los cuerpos de soldados muertos y piedras afiladas. Los alemanes aprovecharon el dominio visual que otorgaba la colina. Desde las posiciones más altas podían observar cada movimiento en el valle del Liri y coordinar fuego de artillería contra cualquier concentración de tropas. La destrucción del monasterio había creado una pendiente irregular que dificultaba el avance de tanques aliados. Los vehículos se atascaban o volcaban. Muchos tanques quedaron inservibles y fueron abandonados, sirviendo como cobertura improvisada para futuras oleadas de infantería. Las comunicaciones aliadas se volvieron caóticas. La diversidad de tropas implicaba órdenes emitidas en inglés, francés, hindi, árabe y polaco, lo que dificultaba la coordinación táctica. En contraste, la cadena de mando alemana funcionaba con rapidez. Kesselring enviaba directivas claras desde su cuartel general en Frascati.
afirmando que mantener Monte Cassino significaba defender toda la línea Gustav. Los informes de inteligencia indicaban que los alemanes estaban decididos a luchar hasta el último hombre. El general Heydrich comunicó personalmente a Berlín que su división estaba preparada para sacrificar el 100% de sus efectivos si eso retrasaba el avance aliado durante unas semanas más. En medio de la destrucción, los paracaidistas instalaban baterías de morteros entre los escombros. Las piezas eran movidas después de cada disparo para evitar ser localizadas por la artillería aliada. Cada ruina servía como eco natural que desviaba el sonido de los disparos, haciendo imposible para los aliados determinar el origen exacto del fuego. Los francotiradores alemanes, equipados con fusiles de largo alcance, atacaban a oficiales aliados desde posiciones invisibles. Una bala podía provenir de detrás de una estatua caída, de un altar destruido o del hueco de una pared derrumbada. Las condiciones de vida para los defensores eran brutales. Dormían entre cadáveres, el agua escaseaba y la comida llegaba en mochilas lanzadas por mulas durante la noche. Sin embargo, la moral seguía alta. Los paracaidistas se veían a sí mismos como los custodios finales de la civilización europea frente a la destrucción. Su resistencia convirtió a Monte Cassino en un símbolo de heroicidad para la Wehrmacht. El 18 de febrero, el general Alexander reconoció que el bombardeo no había logrado los objetivos. Los informes de campo indicaban que las ruinas eran más mortales que el monasterio intacto. Las tropas aliadas comprendieron que ahora debían luchar no solo contra el ejército alemán, sino contra el propio terreno que habían destruido. Monte Cassino ya no era una abadía, era una fortaleza de piedra caída donde cada bloque era una posición alemana. La segunda y tercera ofensiva aliada, febrero-marzo de 1944. El fracaso estadounidense en el Río Rápido y la inutilidad estratégica del bombardeo al monasterio obligaron al mando aliado a reestructurar completamente su táctica. A partir del 15 de febrero, el asalto quedó en manos del octavo ejército británico, encabezado por el general Sir Oliver Leese, mientras las tropas indias, neozelandesas y británicas se preparaban para lanzar una nueva acometida sobre Monte Cassino. La montaña ya no era un símbolo religioso, era el epicentro de una guerra de desgaste absoluto. El ataque comenzó el 15 de febrero, pocas horas después del bombardeo. Los comandantes aliados, creyendo erróneamente que los paracaidistas alemanes habían sido aniquilados, ordenaron a la Cuarta División India y a la Segunda División Neozelandesa avanzar hacia las ruinas y conquistar las alturas. La infantería india, compuesta por los regimientos Rajputana, Garhwal y Gurkha, escaló las laderas bajo fuego constante. El terreno era casi intransitable. Los escombros desprendidos por las bombas formaban pendientes inestables, cubiertas de polvo en las que los soldados resbalaban y eran abatidos antes de alcanzar la cobertura. Las tropas alemanas, ocultas entre los restos del monasterio y las terrazas del monte, abrieron fuego con ametralladoras MG-42 desde ángulos imposibles. Cada intento de avanzar era respondido con granadas y fuego de mortero. Los gurkhas lograron tomar la llamada Colina 593, un punto clave frente al monasterio, pero fueron aislados rápidamente. La colina se convirtió en un círculo de muerte. Los ataques nocturnos se sucedían con combates cuerpo a cuerpo a bayoneta y kukri. El estrecho terreno impedía cualquier movimiento de flanqueo y los refuerzos eran diezmados antes de llegar a la línea del frente. En el pueblo de Cassino, situado al pie de la montaña, la situación no era diferente. La segunda división neozelandesa, comandada por el teniente general Bernard Freyberg, intentó conquistar el pueblo calle por calle. Cassino había sido convertido en un laberinto de escombros por los bombardeos previos, y los alemanes habían fortificado cada edificio con posiciones interconectadas. Los neozelandeses trataban de avanzar por los sótanos mientras los alemanes tendían emboscadas desde los pisos superiores, lanzando explosivos improvisados. La lucha se libraba habitación por habitación. Los tanques aliados se hundían en cráteres o quedaban atrapados entre los muros destruidos. Del 15 al 18 de febrero, la ofensiva india y neozelandesa se estancó con enormes pérdidas. El cuarto regimiento Rajputana perdió más de la mitad de sus efectivos. La colina 593 cambió de manos varias veces en un solo día. La artillería aliada intentó destruir las posiciones alemanas,
pero la protección natural de los escombros hacía que los efectos fueran mínimos. Freyberg, al ver que sus tropas eran sacrificadas sin resultados, pidió suspender el ataque. El 18 de febrero, Alexander aceptó detener la operación. Las bajas aliadas superaban los 5.000 hombres. Con el frente detenido, Alexander y Freyberg planearon una tercera ofensiva. Esta vez se intentaría coordinar un ataque combinado desde el valle del Liri y las alturas del monasterio. La fecha se fijó para el 15 de marzo de 1944. Ese día, antes del amanecer, una nueva oleada de 775 bombarderos pesados descargó más de 1.000 toneladas de explosivos sobre Cassino. El pueblo desapareció prácticamente del mapa. Los edificios que aún quedaban en pie tras el primer bombardeo fueron pulverizados. Sin embargo, igual que había ocurrido con el monasterio, las ruinas se convirtieron en puntos defensivos ideales para la Wehrmacht. Las tropas neozelandesas avanzaron tras el bombardeo. El general Freyberg creía que el enemigo estaba muerto bajo los escombros, pero los defensores alemanes pertenecientes a la primera división paracaidista y a la división Hermann Göring emergieron desde túneles y refugios subterráneos. En las primeras 24 horas del asalto, los neozelandeses perdieron más hombres que en toda la campaña del norte de África. Cada calle del pueblo era una trampa. Los alemanes habían colocado minas antipersonales en los cadáveres de animales, en puertas de casas y entre los escombros. Las tropas aliadas debían avanzar arrastrándose, moviéndose entre ruinas que se derrumbaban bajo sus pies. El punto crucial de la ofensiva fue la estación ferroviaria de Cassino, situada en terreno bajo y anegado. La zona estaba cubierta de cráteres llenos de agua y los tanques no podían maniobrar. Los paracaidistas alemanes defendían las vías como si fueran murallas medievales. Los enfrentamientos se libraron a menos de 20 metros de distancia, con granadas de mano, lanzallamas y pistolas. Las fuerzas aliadas lograron capturar la estación el 17 de marzo, pero no pudieron avanzar más allá. El monasterio seguía en manos alemanas y desde allí se seguía controlando el campo de batalla entero. El 19 de marzo, el tiempo empeoró. Lluvias torrenciales convirtieron el terreno en un mar de barro. Las comunicaciones por radio fallaron. Los británicos intentaron un último ataque en las alturas, pero fueron rechazados con grandes pérdidas. El 23 de marzo, Freyberg ordenó suspender el ataque. La tercera ofensiva había fracasado. Las bajas aliadas en esta fase se estimaron en 7.500 hombres. Los alemanes, aunque agotados, seguían firmes. La línea Gustav había resistido 3 ofensivas consecutivas. En Londres, Winston Churchill pronunció una frase que resumía la magnitud del desafío. No estamos luchando contra un enemigo común, estamos luchando contra una montaña convertida en fortaleza por los mejores soldados de Alemania. En Roma, Kesselring informaba a Berlín que la moral alemana estaba en su punto más alto desde Stalingrado. Montecassino se había transformado no solo en un campo de batalla, sino en un símbolo de resistencia estratégica. Las tropas aliadas, exhaustas, se retiraron temporalmente. La montaña permanecía en silencio. Bajo sus ruinas, los paracaidistas alemanes afilaban sus bayonetas, esperando la próxima ofensiva. El papel de la moral y el clima en la batalla. La batalla de Montecassino no fue definida únicamente por maniobras tácticas o movimientos de tropas, sino por fuerzas invisibles que determinaron el ritmo del combate. El clima, el agotamiento psicológico y la resistencia moral de los hombres que lucharon en las laderas del monasterio. Para muchos soldados, la colina no era solo un objetivo estratégico, sino una experiencia casi sobrenatural, una especie de infierno ancestral donde la naturaleza y el espíritu parecían haberse aliado para quebrar al ser humano antes que al ejército. El invierno de 1944 fue uno de los más duros en Italia en décadas. Las lluvias torrenciales empezaron en noviembre del año anterior y no cesaron durante enero y febrero. Los valles se convirtieron en pantanos y los ríos Rápido, Garigliano y Liri se desbordaron, inundando trincheras y posiciones de artillería. Los soldados aliados, especialmente los estadounidenses en la primera ofensiva, combatían con el agua hasta las rodillas, el uniforme empapado y el equipo cubierto de barro. Las botas se pudrían en los pies, provocando infecciones. La ropa de lana se convertía en un lastre que pesaba varios kilos al saturarse de lluvia.
Las temperaturas caían por debajo de cero durante la noche. El viento que bajaba desde los Apeninos atravesaba los abrigos como cuchillas. Muchos soldados indios provenientes de regiones cálidas del subcontinente sufrieron congelaciones severas. Las tropas marroquíes, acostumbradas a combatir en terreno montañoso, resistieron mejor físicamente, pero el frío constante les provocaba neumonía. En los puestos médicos de campaña, el número de bajas por enfermedad superaba a menudo las bajas en combate. Cada amanecer traía consigo cuerpos rígidos dentro de sacos de dormir, soldados que no habían despertado. En las laderas de Montecassino, los paracaidistas alemanes enfrentaban las mismas condiciones, pero con una moral forjada en años de guerra defensiva. Aislados del resto del frente, sin posibilidad de retirada, se habían convertido en una unidad autónoma. Vivían bajo tierra, en túneles improvisados entre los escombros, donde encendían fuego con restos de bancos de iglesia, marcos de cuadros renacentistas y puertas de madera recuperadas de las ruinas del monasterio. La ironía de sobrevivir gracias a las reliquias del arte sacro no pasaba desapercibida. Dormían sentados, con el fusil entre las piernas, temiendo que un derrumbe repentino los sepultara vivos. El barro era omnipresente. Los suministros aliados debían transportarse a pie por mulas o camiones que quedaban atrapados a cada kilómetro. El avance de tanques era prácticamente imposible. El clima no solo deterioraba las condiciones físicas, sino la mente de los combatientes. El constante sonido de la lluvia confundido con disparos, las explosiones amortiguadas por el fango, la sensación permanente de humedad, comenzaron a provocar alucinaciones, paranoia y estados de shock. Se registraron múltiples casos de soldados que se negaban a avanzar, no por cobardía, sino por un colapso nervioso total. En este escenario, la moral se volvió un arma. Las tropas polacas rezaban el rosario bajo la lluvia, convencidas de que luchaban no solo por Montecassino, sino por Varsovia. Los gurkas entonaban cantos ancestrales antes del ataque, invocando el honor de sus familias. Las unidades marroquíes del cuerpo expedicionario francés, lideradas por el general Juin, utilizaban tácticas de guerra psicológica, emitiendo chillidos y toques de corno durante los ataques nocturnos en los Apeninos, provocando terror en las líneas alemanas. Los alemanes, por su parte, estaban impulsados por un sentido de misión casi religioso. Detener a los aliados en Montecassino era para ellos salvar a Alemania de una invasión directa. Los paracaidistas habían jurado no entregar la montaña mientras quedara un solo hombre con munición. Su comandante, el general Heydrich, entregaba personalmente cruces de hierro en los túneles del monasterio derruido, elevando la moral al nivel de fanatismo. Los soldados recibían cartas desde el Reich donde se les describía como los herederos de los caballeros teutónicos. En las filas aliadas, la diversidad cultural también jugaba un papel en la moral. Algunos soldados indios luchaban motivados por la promesa de independencia tras la guerra. Los neozelandeses combatían con un fuerte sentimiento de reputación nacional. Montecassino se convirtió para ellos en una cuestión de honor. Los estadounidenses, saturados por la propaganda antinazi, veían la batalla como un preludio a la liberación de Europa. Sin embargo, la repetición de fracasos y la acumulación de bajas comenzaron a generar descontento. Algunos soldados enviaron cartas acusando a sus mandos de sacrificar vidas sin objetivo claro. La batalla no solo se libraba en las trincheras, sino en el interior de cada combatiente. Los capellanes recorrieron el frente ofreciendo misas bajo la lluvia. Los monjes sobrevivientes del monasterio destruido se desplazaron hacia la retaguardia aliada, orando por los muertos de ambos bandos. En un hospital de campaña polaco se colocó una imagen destruida de la Virgen de Montecassino encontrada entre los escombros. La imagen carbonizada se convirtió en símbolo de la batalla, un recordatorio de que la fe, la historia y la guerra se habían entrelazado en aquel monte de ruinas. El clima no solo determinaba el movimiento de tropas, sino también las decisiones estratégicas. Cada vez que llovía, los aviones aliados quedaban en tierra. La artillería debía suspender sus bombardeos por falta de visibilidad. La humedad arruinaba la pólvora y oxidaba los mecanismos de los fusiles. Las granadas no explotaban. Los soldados caían por barrancos invisibles cubiertos de barro. La montaña, en lugar de ser conquistada, parecía devorar a quienes se atrevían a ascenderla. Las noches eran aún peores. La niebla descendía como un manto espectral.
Los reflectores alemanes barrían las laderas buscando movimiento. Los ataques nocturnos se convertían en combates cuerpo a cuerpo donde los hombres apenas veían más allá de 1 metro. En ese escenario, la moral podía convertirse en determinación o en desesperación. Un soldado polaco escribió en su diario: «Aquí no luchamos por conquistar una montaña, luchamos por no perder la razón». Para los aliados, cada día en Monte Cassino era un recordatorio de que el enemigo no era solo el ejército alemán, sino la propia montaña, el clima, la lluvia que apagaba las esperanzas, el barro que atrapaba los pies y la fatiga que nublaba la mente. El 10 de abril de 1944, mientras una lluvia torrencial caía sobre las ruinas del monasterio, los comandantes aliados se reunieron para planear el ataque final. La Operación Diadema estaba por comenzar. La Operación Diadema, la ofensiva final, mayo de 1944. La noche del 11 de mayo de 1944, a las 23 horas, el silencio que había envuelto las laderas de Monte Cassino durante semanas se quebró de repente. Más de 1.600 piezas de artillería aliadas abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 40 kilómetros, desde el mar Tirreno hasta las montañas de los Abruzos. Fue el mayor bombardeo coordinado de toda la campaña italiana. La tierra tembló. Las posiciones alemanas quedaron envueltas en relámpagos anaranjados, explosiones secas, columnas de tierra que se alzaban como torres infernales. Los observadores aliados describieron el ataque como un terremoto artificial. Comenzaba la Operación Diadema, el cuarto intento aliado de romper la línea Gustav, diseñado no como una batalla más, sino como el golpe final que debía abrir el camino a Roma y destruir el centro de gravedad defensivo del ejército alemán en Italia. El plan, cuidadosamente elaborado por el general Harold Alexander, implicaba un ataque en múltiples ejes, coordinado por 4 ejércitos. El quinto ejército estadounidense de Mark Clark a la izquierda, compuesto por tropas estadounidenses y francesas. El octavo ejército británico de Oliver Leese a la derecha, reforzado por divisiones polacas, indias, británicas y canadienses, y en el centro, el cuerpo del general Alphonse Juin, compuesto por unidades coloniales marroquíes y argelinas. No se trataba de un simple asalto frontal, sino de un movimiento envolvente destinado a quebrar el sistema defensivo alemán desde varios puntos simultáneamente, obligando a Kesselring a retroceder o enfrentar la aniquilación. A diferencia de las ofensivas anteriores, Diadema se preparó en absoluto secreto. Miles de soldados fueron trasladados por la noche desde Anzio y desde el frente adriático. Los movimientos de tropas fueron ocultados bajo redes de camuflaje, mientras la desinformación aliada hacía creer al enemigo que el ataque principal llegaría por el norte. El comandante alemán en Monte Cassino, el general Friedrich von Senger und Etterlin, confiaba en que los aliados repetirían los errores pasados, ataques frontales contra las ruinas del monasterio. No esperaba que el golpe decisivo se diera por los flancos, en las montañas al sur de Aquino, a través de pasos que consideraba intransitables. El sector asignado al cuerpo expedicionario francés era uno de los más difíciles del frente. Allí, el terreno era una maraña de montañas rocosas, barrancos y bosques. Los alemanes consideraban la zona prácticamente infranqueable para tropas mecanizadas, pero ignoraban que los soldados marroquíes del general Juin, expertos en guerra de montaña, estaban acostumbrados a moverse como cazadores en terrenos aún más áridos y escarpados en el Atlas. Mientras la artillería aliada castigaba el valle, los gumiers marroquíes ascendían por senderos ocultos, llevando mulas cargadas de morteros desmontables y fusiles automáticos. No utilizaban luces ni radios, se guiaban por estrellas e instrucciones memorizadas. En las primeras horas del 12 de mayo, alcanzaron posiciones detrás de las líneas alemanas, atacando por sorpresa con cuchillos y granadas, desorganizando al enemigo antes de que pudiera responder. Los alemanes quedaron desconcertados. Sus posiciones estaban diseñadas para defenderse de ataques frontales, no de asaltos desde lo alto de los picos montañosos. Una vez abierta la brecha, las divisiones estadounidenses comenzaron a avanzar desde el valle del Liri. El 351 Regimiento de Infantería cruzó el río Gari, apoyado por ingenieros que instalaron puentes Bailey bajo fuego enemigo. Atrás quedaron las imágenes de inexperiencia del ataque al rápido.
Ahora los ingenieros trabajaban con precisión quirúrgica. Cada cruce fue ejecutado con rapidez y la artillería alemana no pudo destruir los puentes a tiempo. El general Kesselring comprendió la magnitud del ataque cuando comenzaron a llegar informes de penetraciones simultáneas en todo el frente. Solicitó refuerzos de Roma, pero las reservas eran escasas. El ejército alemán estaba agotado después de meses de combate defensivo. El combustible escaseaba. Las líneas de suministro eran bombardeadas constantemente por aviones aliados. Sin embargo, la resistencia alemana fue feroz. Las divisiones Panzergrenadier contraatacaron en el valle del Liri, deteniendo temporalmente el avance británico. En Montecassino, los Fallschirmjäger resistían cada metro, disparando desde posiciones invisibles, emergiendo entre los escombros como espectros. El punto culminante de la ofensiva se desarrolló frente a la colina de Montecassino. El segundo cuerpo polaco, comandado por el general Władysław Anders, recibió la orden de tomar las ruinas del monasterio. Para los soldados polacos, este ataque tenía un valor simbólico incomparable. Muchos de ellos habían escapado de gulags soviéticos. Sus familias estaban bajo ocupación alemana o habían sido deportadas. Luchaban por redimir el honor de su nación. El ataque comenzó el 12 de mayo. Las compañías polacas escalaron la colina en medio de fuego de ametralladoras y morteros. Los alemanes defendían cada terraza con ferocidad, lanzando granadas desde posiciones ocultas y contraatacando con lanzallamas. La colina 593 volvió a convertirse en el epicentro del combate. Cambió de manos 6 veces en un solo día. En la noche del 12 al 13 de mayo, los polacos se replegaron parcialmente para reorganizarse. El general Anders ordenó reanudar el ataque al amanecer. Los paracaidistas alemanes, conscientes de que no podían resistir indefinidamente, solicitaron permiso para retirarse, pero Hitler ordenó mantener Montecassino a cualquier precio. La colina se cubrió de cadáveres. El terreno era tan empinado que los cuerpos rodaban cuesta abajo hasta los pies de los supervivientes. El 17 de mayo, tras 4 días de combate continuo, el segundo cuerpo polaco lanzó su asalto final. La artillería aliada concentró fuego directo sobre las ruinas del monasterio. Los polacos avanzaron con bayonetas caladas, cantando el himno nacional Jeszcze Polska nie zginęła. Al caer la tarde, los alemanes comenzaron a retirarse en silencio. El general Heydrich, comprendiendo que estaba rodeado, ordenó evacuar la abadía durante la noche. Los últimos defensores se retiraron por senderos ocultos hacia la línea Hitler, más al norte. Mientras los polacos tomaban Montecassino, los franceses del general Juin habían atravesado las montañas y amenazaban las rutas de suministro alemanas. Los británicos avanzaban por el valle del Liri. Los estadounidenses consolidaban sus posiciones y se preparaban para enlazar con las fuerzas en Anzio. El 18 de mayo de 1944, a las 9:45 de la mañana, una patrulla polaca encabezada por el sargento Kazimierz Gurbiel izó la bandera blanca y roja de Polonia sobre las ruinas del monasterio. Ese acto no fue un símbolo de triunfo local, sino la señal de que la línea Gustav había caído. Kesselring ordenó una retirada general hacia la línea Hitler, situada entre Piedimonte y Pontecorvo. El objetivo ya no era derrotar a los aliados en Montecassino, sino retrasarlos lo suficiente para preparar la defensa de Roma. Pero la Operación Diadema había logrado lo que las anteriores ofensivas no pudieron: romper la cohesión defensiva alemana. Los caminos se llenaron de columnas alemanas en retirada bajo fuego constante de la aviación aliada. Las carreteras fueron bombardeadas, los convoyes ardieron en medio de los puentes reventados. En solo 6 días, las fuerzas del eje comenzaron a desmoronarse en el frente italiano. El 19 de mayo, los aliados abrieron las puertas del valle del Liri, iniciando la persecución. La batalla de Montecassino terminaba como una de las más sangrientas y prolongadas de la guerra, pero la marcha hacia Roma apenas comenzaba. La toma del monasterio y la victoria polaca, 18 de mayo de 1944. El amanecer del 18 de mayo de 1944 se alzó sobre Montecassino envuelto en un silencio que no era paz, sino agotamiento. Durante la noche, los últimos paracaidistas alemanes habían abandonado las ruinas del monasterio, camuflados entre la niebla, retirándose ordenadamente hacia posiciones en la línea Hitler. No fue una rendición, sino una retirada estratégica.
Allí ya no quedaba nada que defender salvo el símbolo que habían convertido en fortaleza. Las ruinas, pulverizadas por bombas, estaban cubiertas de cuerpos, cascos rotos, cráteres humeantes y fragmentos de columnas milenarias mezclados con restos de munición. Desde las posiciones polacas avanzaban unidades exhaustas cubiertas de barro y sangre. El segundo cuerpo polaco del general Władysław Anders había pagado con miles de vidas cada metro ganado. Muchos de sus soldados habían combatido sin descanso durante 4 días, sin dormir, sin comer adecuadamente, respirando polvo de escombros y pólvora mientras escalaban pendientes imposibles bajo fuego enemigo. El sonido de la artillería había cesado finalmente alrededor de las 4 de la mañana. La lluvia había lavado parte del humo, dejando el aire cargado de humedad y olor a tierra removida. En sus diarios, varios soldados polacos describieron el momento como una sensación de ascender a través de los restos del mundo. A las 9:30, una pequeña patrulla de reconocimiento polaca se acercó a los muros derruidos del monasterio. El sargento Józef Czerniawski lideraba al grupo. Escalaron con cautela por las piedras sueltas, esperando un último ataque. No hubo disparos, no había nadie. El silencio era tan absoluto que algunos soldados creyeron estar entrando en un cementerio olvidado. Al llegar al punto más alto, Czerniawski divisó lo que quedaba del altar mayor reducido a polvo. Ordenó izar una bandera improvisada de la República de Polonia, confeccionada a partir de una tela blanca y otra roja cosidas a mano por enfermeras del frente. A las 9:45, el estandarte polaco ondeaba sobre las ruinas del monasterio benedictino. Fue un acto cargado de simbolismo. Polonia, invadida por Alemania en 1939, partida entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, sin territorio propio, sin gobierno en su patria, se alzaba en aquel punto sagrado como conquistadora legítima. No fue una victoria para obtener gloria territorial, sino una declaración ante el mundo. Polonia vivía todavía. Cuando los primeros acordes del himno nacional polaco resonaron entre las ruinas, los soldados caídos parecían estar presentes. Algunos supervivientes lloraron en silencio, otros besaban el suelo. El padre Émile Dupont, capellán militar, celebró una breve oración al pie de una columna derrumbada. No había altares ni campanas. El monasterio era un campo de muerte, pero para los polacos era el altar de su resurrección simbólica. El general Anders fue informado inmediatamente. Desde su puesto de mando avanzó hacia las alturas. Caminaba en silencio, rodeado de oficiales. No habló durante los primeros minutos. La devastación era absoluta. Cada piedra derrumbada representaba siglos de historia. Anders sabía que el mundo cuestionaría la destrucción del monasterio, pero también sabía que sus hombres habían sido quienes lo retomaron. Al llegar a la bandera, se detuvo, se descubrió la cabeza y permaneció inmóvil varios minutos. Su rostro no mostraba alegría, sino la gravedad de quien contempla una victoria construida sobre los huesos de sus compatriotas. En los niveles inferiores del monasterio, los polacos comenzaron a contar a sus muertos. Las bajas del segundo cuerpo ascendían a más de 4.000 en la ofensiva final. Entre ellos, numerosos oficiales que habían sido deportados a Siberia por los soviéticos antes de unirse al ejército de Anders. El eco trágico de Katyn estaba presente. Muchos soldados portaban medallas religiosas dentro de sus uniformes y fotografías de familias desaparecidas. Cada colina conquistada era un acto de justicia personal. Para muchos, Monte Cassino no era un punto estratégico, sino un símbolo espiritual y político, la lucha por la existencia de Polonia. Mientras tanto, en el valle, otros ejércitos aliados consolidaban el avance resultante del colapso de la línea Gustav. Los franceses del general Juin tomaban Piedimonte, los británicos cruzaban el río Liri y las unidades marroquíes avanzaban hacia el norte con rapidez sorprendente. El general Mark Clark presionaba para dirigir su ejército hacia Roma antes de que los británicos llegaran primero. La caída del monasterio no fue un hecho aislado, sino el inicio del derrumbe alemán a lo largo del frente central. En el interior de las ruinas, los polacos encontraron restos de manuscritos medievales, tablillas destrozadas y fragmentos de frescos sagrados. Todo estaba cubierto por capas de polvo y sangre. Entre los escombros se hallaron cuerpos de civiles italianos que habían buscado refugio antes del bombardeo.
Los monjes sobrevivientes, evacuados previamente por orden alemana, no estaban presentes. Allí solo quedaban los ecos de la historia, testigos mudos del cataclismo bélico. A mediodía, una patrulla polaca enterró simbólicamente a los caídos elevando una cruz improvisada con restos de vigas del monasterio. No hubo ceremonia oficial. Nadie pronunció discursos. La orden era clara: consolidar posiciones y prepararse para los contraataques alemanes que podrían llegar desde la línea Hitler. El enemigo aún no había sido derrotado completamente. El frente se extendía hacia el norte y los paracaidistas alemanes habían jurado resistir en cada posición sucesiva. Pero en ese preciso momento, a las 12 del 18 de mayo de 1944, los polacos controlaban el punto más disputado de Italia. Las comunicaciones aliadas enviaron un mensaje a Londres y Washington confirmando que Montecassino había caído. En Roma, la población civil captó rumores de que el frente finalmente había sido roto. Los italianos, agotados por la guerra, por el hambre y la ocupación, comenzaron a ver en Montecassino la puerta de su liberación. Al atardecer, los últimos disparos aislados se apagaron en las laderas. Las sombras del monasterio destruido se proyectaban sobre el valle del Liri. La bandera polaca seguía ondeando en silencio, movida por un viento frío que bajaba desde los Apeninos. Detrás de ella, el sol caía sobre los restos de una civilización milenaria transformada en fortaleza, luego en tumba y finalmente en símbolo. A los pies de la bandera, un soldado polaco, exhausto, escribió en su diario una sola frase: «Lo destruido por la guerra, lo elevamos con honor». Las consecuencias humanas y materiales. El amanecer del 19 de mayo de 1944 reveló el verdadero costo de la batalla de Montecassino. Donde alguna vez se alzaron pueblos medievales y campos de cultivo en terrazas, ahora se extendía un paisaje lunar de cráteres humeantes, escombros calcinados y cuerpos esparcidos sin distinción de uniforme o nacionalidad. El valle del Liri, la villa de Cassino, las laderas del monasterio y los márgenes del río Rápido se habían convertido en un cementerio continuo. Los soldados aliados que avanzaban entre las ruinas no celebraban, caminaban en silencio, apartando con bayonetas los restos humanos para abrirse paso. Las cifras oficiales no tardarían en conocerse: más de 55.000 bajas aliadas y 20.000 germanas en 4 meses de batalla, sin contar los miles de civiles muertos o desaparecidos. En los primeros días tras la caída del monasterio, las unidades médicas se vieron desbordadas. Las cuevas naturales en las laderas fueron utilizadas como hospitales improvisados. Los heridos yacían sobre mantas empapadas de sangre, alineados en filas que se perdían de vista. Los médicos trabajaban sin descanso, amputando miembros gangrenados y extrayendo metralla bajo lámparas de queroseno. Las ambulancias no podían avanzar por los caminos destruidos, por lo que cientos de heridos eran cargados a hombros o transportados en mulas. Las bajas psicológicas eran tan graves como las físicas. Muchos soldados, al despertar, creían seguir combatiendo y disparaban al aire. Otros permanecían mudos, con la mirada fija en el vacío, incapaces de reconocer el fin de la batalla. La ciudad de Cassino ya no existía. El bombardeo del 15 de marzo la había convertido en una masa informe de ladrillos y polvo. El olor a carne quemada y pólvora lo impregnaba todo. Entre los escombros se hallaban restos de civiles que habían quedado atrapados en sótanos durante los bombardeos. Habían muerto sin sepultura, sin luz ni agua, esperando en vano que las bombas cesaran. Los supervivientes emergían entre las ruinas como espectros cubiertos de ceniza, con los ojos hundidos por el hambre. Algunas familias italianas llevaban semanas viviendo en cuevas para evitar los bombardeos, alimentándose de hierbas y agua de lluvia. Al salir encontraron que sus casas habían desaparecido por completo. En el monasterio, los monjes benedictinos que habían sido evacuados intentaron regresar. Se encontraron con un panorama de devastación absoluta. Ni una sola pared permanecía intacta. La basílica, los claustros, la biblioteca, las criptas, todo había sido pulverizado. Fragmentos de frescos medievales se mezclaban con cascos, proyectiles y huesos humanos. Entre los escombros aún ardían pequeños fuegos alimentados por vigas antiguas.
Los monjes se arrodillaron sobre el polvo sagrado, mientras soldados polacos colocaban una cruz improvisada sobre un altar colapsado. No hubo ceremonias ni discursos. El monasterio no era ya un templo, sino el símbolo físico del precio de la guerra moderna. Durante las semanas siguientes, los aliados iniciaron un proceso sistemático de recuento de daños. Las bajas aliadas ascendían a más de 55.000 entre muertos, heridos y desaparecidos. La mayor parte de las pérdidas eran estadounidenses, británicas, indias y neozelandesas, seguidas por los franceses y los polacos. De los polacos del segundo cuerpo, 1 de cada 4 combatientes había muerto o sido herido. En los regimientos gurkhas, compañías enteras habían sido aniquiladas en la colina 593. La 36ª División de Infantería de Texas había perdido casi la mitad de sus hombres en el cruce del río Rápido. Entre los alemanes, las divisiones paracaidistas habían quedado reducidas a menos del 30% de su fuerza original. Los supervivientes marchaban hacia el norte con los uniformes deshechos, los cascos hundidos y los rostros cubiertos de polvo gris. Los civiles italianos sufrían una tragedia aún mayor. Las aldeas de Sant'Angelo, San Germano y Piedimonte habían sido destruidas casi por completo. Miles de habitantes habían muerto por las bombas o por la artillería alemana cuando intentaban huir. Otros fueron atrapados en medio del combate. No existía registro exacto de las cifras. Muchas familias desaparecieron sin dejar rastro. En la región de Montecassino se estima que más de 20.000 civiles fueron desplazados y al menos 2.000 murieron durante la batalla. Los campos agrícolas fueron arrasados, los viñedos aplastados por tanques y los olivos milenarios arrancados por explosiones. Las mulas que se usaban para transportar municiones comían de los cadáveres en descomposición y los pozos de agua estaban contaminados por sangre y aceite de motor. La línea que separaba a los vivos de los muertos era invisible. El clima tras la batalla contribuyó al desastre humanitario. Con la llegada del calor de mayo, los cuerpos no enterrados comenzaron a descomponerse rápidamente. Las moscas cubrían las trincheras. Las enfermedades se propagaron. La disentería y el tifus aparecieron entre soldados y civiles. En los hospitales de campaña, los médicos luchaban contra brotes epidémicos. La guerra no había terminado, pero ya se hablaba de la necesidad de establecer zonas de cuarentena. En Cassino, el hedor era tan intenso que los soldados debían cubrir sus rostros con pañuelos empapados en gasolina para poder avanzar. A finales de mayo, los aliados comenzaron la tarea de identificar a los caídos. Los cuerpos eran colocados en grandes fosas comunes o en cementerios improvisados. Cada ejército construyó su propio camposanto. Los polacos levantaron el cementerio militar de Montecassino, donde miles de lápidas blancas se extendían a lo largo de una pendiente verde, bajo la mirada de las ruinas del monasterio. Sobre el portal de entrada se colocó una inscripción en polaco. Por nuestra libertad y la vuestra hemos dado nuestras almas a Dios, nuestros cuerpos a Italia y nuestros corazones a Polonia. Los alemanes también enterraron a sus muertos en cementerios discretos, lejos del monasterio. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Permanecen bajo la tierra removida de Montecassino. En el plano militar inmediato, la caída de Montecassino permitió a los aliados avanzar por el valle del Liri hacia el norte. Las unidades mecanizadas rompieron el frente y abrieron paso hacia Roma. La resistencia alemana se trasladó a la línea Hitler, pero la presión aliada era ya demasiado grande. Las tropas coloniales francesas tomaron las montañas circundantes y el 25 de mayo se produjo la ruptura definitiva. El camino a la capital italiana quedó abierto. El general Mark Clark, al mando del Quinto Ejército, ordenó un avance rápido. Su prioridad no era destruir al enemigo, sino entrar en Roma antes que los británicos. El 4 de junio de 1944, las tropas estadounidenses desfilaron por las calles de Roma ante cientos de miles de civiles italianos que agitaban pañuelos blancos desde los balcones. Pero esa victoria no ocultó el precio pagado en Montecassino. Para los aliados, la batalla había demostrado que la guerra en Italia no sería secundaria ni fácil. Era un frente de desgaste constante, donde cada colina debía tomarse a sangre y fuego. Las críticas comenzaron a surgir entre algunos mandos. Se acusó al general Clark de sacrificar vidas innecesariamente en Rápido.
Se culpó al general Freyberg por insistir en bombardear el monasterio sin pruebas concluyentes de su ocupación por los alemanes. Se cuestionó la coordinación entre ejércitos múltiples bajo mandos distintos. Todo ello generó un debate que se extendería durante años. En el ámbito político, la batalla alteró profundamente la percepción de la guerra en Italia. El Papa Pío XII, que había permanecido neutral desde el inicio del conflicto, expresó su profunda angustia por la destrucción del monasterio. Las relaciones entre el Vaticano y los aliados se tensaron. Joseph Goebbels, desde Berlín, utilizó imágenes de las ruinas para intensificar su propaganda, acusando a los aliados de querer destruir la civilización europea. Décadas más tarde, se descubriría que Kesselring había prohibido a sus hombres ocupar el monasterio precisamente para utilizar su destrucción como arma moral contra los aliados. Las consecuencias culturales fueron igualmente profundas. Montecassino no era solo un monumento religioso, era el lugar donde se habían preservado las raíces del conocimiento medieval europeo. Allí se copiaron manuscritos griegos y latinos, se formaron generaciones de monjes benedictinos y se forjó el ideal cristiano de la vida contemplativa. Su destrucción conmocionó a historiadores, arqueólogos y humanistas de todo el mundo. Aunque muchas obras de arte fueron evacuadas por los alemanes antes del bombardeo, otras se perdieron para siempre. Pinturas, frescos, códices iluminados, relicarios y mobiliario renacentista quedaron pulverizados bajo toneladas de piedra. En los meses posteriores comenzaron los trabajos de limpieza. Equipos especiales retiraban escombros piedra por piedra para recuperar fragmentos de arte sacro. Participaban soldados polacos, italianos y monjes supervivientes. Cada objeto hallado era catalogado. Algunos descubrimientos eran desgarradores, páginas de manuscritos pegadas a restos humanos por efecto del calor, vitrales medievales convertidos en polvo, campanas fundidas por el fuego del bombardeo. El monasterio sería reconstruido después de la guerra con fondos del Estado italiano y donaciones internacionales, pero la herida cultural permanecería abierta. La población civil italiana sufrió consecuencias materiales devastadoras. Ciudades enteras quedaron reducidas a ruinas. Las carreteras y puentes fueron destruidos sistemáticamente por los alemanes durante su retirada. La agricultura se detuvo por completo. Las minas terrestres sembradas por ambos bandos permanecieron activas durante años, cobrando vidas incluso después del final del conflicto. Miles de campesinos regresaron a sus hogares para encontrar que sus tierras estaban contaminadas por munición sin explotar. El Valle del Liri, antaño una región fértil, se convirtió temporalmente en una región desolada. La batalla de Montecassino también tuvo consecuencias humanas profundas entre los propios combatientes. Muchos soldados nunca se recuperaron del trauma vivido. Se documentaron numerosos casos de neurosis de guerra, parálisis psicológica, mutismo y pesadillas recurrentes. Las divisiones que habían participado en la batalla fueron retiradas del frente temporalmente para recuperarse. Algunos veteranos polacos se negaron a abandonar el monasterio después de la batalla, permaneciendo en las laderas durante días en silencio, rezando y recordando a sus compañeros caídos. En el frente alemán, la batalla marcó el comienzo de una retirada continua hacia el norte. Aunque Kesselring logró retrasar temporalmente a los aliados en la línea gótica, la caída de Montecassino había demostrado que no existía posición inexpugnable. Los paracaidistas que sobrevivieron fueron condecorados personalmente por Hitler, pero muchos sabían que la resistencia solo podía prolongar lo inevitable. La caída del monasterio se convirtió en símbolo del sacrificio alemán, celebrado como una segunda Termópilas en la propaganda del Reich. A medida que el frente avanzaba hacia Roma, la montaña de Montecassino quedó atrás como un recordatorio permanente del costo humano y material de la guerra. El humo aún se elevaba de algunas ruinas semanas después. El eco de los cañones cesó, pero en el Valle del Liri, bajo las piedras del monasterio destruido, miles de cuerpos permanecieron enterrados para siempre.